Iniciamos con la clase de hoy y habíamos quedado en el verso 6 a iniciar el verso 6 del libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Vamos a hacer una lectura rápida desde el primer verso para poder ubicarnos en nuestra mente, en nuestro espíritu y darle seguimiento. Así es como llegamos a este capítulo 14 del libro de Apocalipsis y voy a leer de una manera rápida haciendo nada más algunos énfasis del verso 1 del capítulo 14 en adelante. Después de esto miré y aquí un cordero que estaba en pie en el monte de Sión. Esto cuando lo vemos en el monte de Sión, estamos viendo que este escenario que está viendo él en esta primera mitad de este verso es algo que se está dando de una manera figurada en la tierra, pero cuando habla del monte de Sión, lo que está hablando es de la presencia de Dios, del Señor Jesucristo en victoria, el Cordero en victoria, respaldando a los que están en la tierra predicando durante la tribulación, a esos testigos. ¿Cuáles son? Lo que dice la segunda parte del verso. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, las personas que fueron redimidas, pero que tuvieron que quedarse por las razones que ya hemos estudiado para un proceso de santificación. Y en el verso 2 nos enseña un escenario en los cielos donde dice, y oí una voz del cielo, ahí nos pone ubicados no en la tierra sino en el cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo alabanza, gloria en los cielos, y estos son los que están ya delante del Señor en el cielo, los que fueron ascendidos en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis durante el arrebatamiento. Continuamos, antes de continuar leyendo los otros versos del 3 en adelante del capítulo 14, veamos dónde están ubicadas estas personas que estamos mencionando y los que acabamos de leer. En Apocalipsis capítulo 5 podemos verlo con más claridad. Verso 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, les oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, ahí está el escenario de los cielos. Ahí se ve donde el Señor está ya haciendo un ejercicio de las fiestas que se empiezan a celebrar después de que inicia el primer día del Yom Teruah, cuando es levantada las vírgenes prudentes, representados en Efraín y representados en Dan. Sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Continuamos con Apocalipsis capítulo 14, verso 3, solamente como repaso. ¿Qué están haciendo en el cielo ellos? Dice el verso que están cantando, el verso 3 de Apocalipsis 14, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Voy a hacer una pequeña pausa ahí para que anoten en una esquinita ahí donde quieran un cántico nuevo delante del trono. Esto es muy importante para poder nosotros ubicar los dos escenarios y qué está pasando en ambos escenarios, porque hay algo que está pasando de manera simbiótica entre los dos escenarios. El escenario de arriba, donde se están cantando ese cántico nuevo, donde se está haciendo la adoración y la alabanza, donde está el Cordero y el Padre, están dándole de una manera directa, mas no visible, un canto hacia la tierra, todos los que están ahí, un canto hacia la tierra, delante de los seres vivientes y de los ancianos, es lo que dice el verso. Y que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, o sea, los que están abajo. Ese es un escenario, una conexión invisible que está permitiendo que estas personas que están dando testimonio abajo puedan tener la fuerza, puedan tener la esperanza para continuar adelante. Porque solo ellos se están dando cuenta, solo ellos lo están
pudiendo interpretar el canto y lo van entendiendo. Verso 4, ¿quiénes son los 144,000? Lo explicamos en la clase pasada. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. En la clase pasada explicamos que no son hombres solamente, sino hombres y mujeres, pero se utiliza la expresión de que no se contaminaron con mujeres, hablando lo que más adelante vamos a estudiar acerca de la ramera y las hijas de la ramera, que representan la doctrina, que representan a la Jezabel que seduce a los cristianos, a ellos que están predicando, los seduce para tratar de sacarlos del camino. Y eso es lo que aprendimos en la clase pasada. Pues son vírgenes, dice. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, ¿qué están haciendo ahí antes de continuar con la lectura del libro de Apocalipsis? ¿Qué están haciendo ellos? Están haciendo un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los que están en el cielo. Las personas que están cantando donde está el Cordero de pie, porque está hablando de un Cordero en victoria, está hablando de un Cordero resucitado, está hablando de una obra completa, está de pie delante del trono del Padre, y esas personas que están alrededor de ellos están haciendo un cántico nuevo. Necesitamos preguntarnos qué es ese cántico nuevo para poder entender qué es lo que está pasando en los dos escenarios que acabamos de mencionar. En el Salmo 43 dice así: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es lo que dice el salmista? El salmista se está proyectando en la profecía y está diciendo a futuro: puso luego en mi boca cántico nuevo. Aunque él lo está hablando para sí mismo, es una forma profética que se está desplazando a lo que estamos viendo en el escenario del Apocalipsis. Y ese cántico que se pone en la boca es alabanza a nuestro Dios. Y vea lo que puse en amarillo, porque eso es lo que hace que las personas que están interpretando, que están entendiendo este cántico, dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuál es la confianza? La esperanza que genera ese cántico nuevo que se está dando allá. Entonces la pregunta es, antes de leer otros textos que respalden lo que estamos leyendo, porque la Biblia debe interpretarse a sí misma. Nosotros no podemos interpretar la Biblia con otras fuentes, sino con ella misma. Máxime si estamos hablando de aspectos proféticos, para no caer en la especulación ni caer en el emocionalismo. Entonces la palabra de Dios me está diciendo que ellos están viendo y van a confiar en Jehová. ¿Qué es lo que está sucediendo al llamarle cántico nuevo? Porque cualquiera diría, entonces no es nuevo, porque está anunciado desde el Antiguo Testamento. Ahorita voy a explicar realmente que no es nuevo como algo que sucede por primera vez, porque es un cántico que se da en el plazo del tiempo, pero más que nuevo, es algo que se refresca, es algo que cobra fuerza, es algo que se toma de donde estaba y se le da efecto práctico. En el Salmo 98, en el verso 1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado, escuche, está hablando en pasado, pero si está hablando en pasado es una proyección de la profecía, analizando por qué se está cantando eso. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Todos los términos es todas las naciones de la tierra han visto la salvación de nuestro Señor. En Apocalipsis 5, en el verso 9, si nos devolviéramos a cómo comenzamos esta historia, este estudio, cuando en el capítulo 4 fue arrebatada
parte de la iglesia, que fue arrebatada la novia, que fue arrebatados las vírgenes prudentes representadas ya en los grupos de personas que he explicado durante todo este tiempo. Dice en el verso 9 de capítulo 5 de Apocalipsis: y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación, lo que está hablando de la universalidad de la salvación. Volviendo a Apocalipsis capítulo 14, en el verso 3, para poder tener la idea clara y entrar de una vez al estudio de esta semana, dice así: cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender. Esta palabra aprender, cuando se toma del griego original en que fue escrita, es matzano, o sea, aprender de cualquier manera, que es imposible, que es inevitable que ellos puedan obviarla, pasarla por alto. Ese canto es tan hermoso, ese canto es tan poderoso, ese canto es tan victorioso, tan esperanzador, que no lo pueden pasar por alto. El cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que para la lección de hoy, después de haber hecho un repaso muy rápido estos 15 minutos, vemos que arriba hay alabanza, adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. Y abajo, en la tierra, en ese mismo escenario, se está dando 144,000 que están aprendiendo y entendiendo este cántico nuevo, con el fin de servir de testigos de lo que está en los cielos, para hacer una especie de llamada al arrepentimiento en misericordia durante la tribulación a la gente que está experimentando la tribulación, no solo a la iglesia, sino a la gente también que está viendo la opresión que se le está dando al mundo. El problema es que las personas creen que cuando se dé la tribulación, ahí es un error grande, que la persecución va a ser solo contra la iglesia. No, primero que durante la tribulación parte lo que son las vírgenes prudentes ya no están. Y la persecución y lo que es el control y la esclavitud es hacia toda la humanidad. Y dentro de eso que está sucediendo, los que quedan como testigos para predicar están llamando al arrepentimiento, están predicándole a la gente que en ese momento no sabe lo que está pasando y están siendo engañados porque les dicen que los extraterrestres se llevaron a las personas que ya no están. Está habiendo una serie de informaciones falsas diciéndoles que va a haber paz, un montón de cosas que se están dando, pero para la humanidad. Y en medio de esa humanidad, en medio de todas las naciones, están los 144,000 que están atestiguando. Ese cántico nuevo, las palabras que son en hebreo es Odeh Hadash. Eso es cántico nuevo, pero más que un cántico nuevo es un cántico renovado. O sea, no es algo que se escucha por primera vez, que sería nuevo, sino algo contrario a lo viejo, algo que estaba en desuso y se está usando. En eso se refiere el cántico nuevo. De ahí que nos conecta a los salmos, de ahí que nos conecta al Antiguo Testamento. Solo mencioné algunas referencias al cántico nuevo, pero hay bastantes referencias en el Antiguo Testamento y todas proyectadas a la victoria del Cordero, a la victoria del Mesías, todas proyectadas proféticamente al día en que el Señor viene y empieza a sacar a los suyos de este mundo tan corrupto, de este mundo caído. En cuanto a este cántico nuevo, hablando de este canto renovado que estaba en desuso, en un comentario que hace el pastor John MacArthur, dice que el Antiguo Testamento, que es lo que estamos hablando, está lleno de referencias a este cántico nuevo que fluye del corazón experimentando la redención y la liberación de Dios. Y él menciona los salmos que ya yo también les mencioné a ustedes. Pero lo que deseo rescatar es lo que pongo en la línea amarilla que dice el pastor MacArthur. Dice, este cántico nuevo anticipa la redención gloriosa
y definitiva de Dios, que Dios está a punto de comenzar. Por favor, préstele atención a lo que dice el pastor MacArthur. Me llamó mucho la atención que él pusiera ese comentario y la forma en que él lo está interpretando, porque realmente eso es lo que está sucediendo durante la tribulación, cuando dice que es la redención gloriosa y definitiva de Dios que está a punto de comenzar. Lo cual significa que hemos venido siendo redimidos, hemos venido siendo salvados, pero este mundo todavía está colapsado, todavía este mundo está enfrentando la oscuridad, hay una batalla en el día a día, pero el Señor está guiando a las personas, tanto los que se llevó, más los que están siendo ministrados a través del cántico, y ellos están ministrando a la vez a otras personas alrededor del mundo, está guiándolos hacia una gloriosa redención definitiva. Y es la referencia entonces donde lo vemos en el Apocalipsis 15:3, son cánticos como los cánticos de Moisés, los cánticos del Cordero. Todo esto nos está reflejando a nosotros esa redención o esa ya redención definitiva, y me encanta la palabra gloriosa, me bendice mucho que lo diga. Es un cántico un canto de reciente y original composición que produce alabanza, que produce adoración a Dios. Pero ¿cómo composición, pastor? Si es un cántico anterior. No, porque este cántico, en primer lugar, solo es producido por los redimidos y entendido por los 144,000. Es un canto que está renovando el corazón, dándole fuerza a cada uno de ellos, porque está saliendo desde los cielos, está dando pie para que las personas continúen en confianza, alabando a Dios, describiendo las proezas que había hecho, las obras salvíficas que estaban concluidas, y lo que está enseñando es que está próximo a ser sellado para todos estos hombres y todas estas mujeres que están dando testimonio en la tierra. Digo hombres y mujeres porque los 144,000 no son solo hombres. De la misma manera, cuando la Biblia se refiere al hombre en la caída, se está refiriendo a hombres y mujeres. De la misma manera, cuando Dios llama al hombre al arrepentimiento, está llamando a hombres y mujeres. Por lo tanto, nosotros no podemos venir y separar a las mujeres de los hombres, porque entonces no estaríamos entendiendo realmente lo que significa la humanidad, la creación. Si bien es cierto que habemos hombres y mujeres, venimos de una sola composición, y es cuando el Señor creó al hombre, Adán con M, que significa terráqueo, que significa es una referencia al color de la tierra, al color colorado de la tierra, y él dice Adán con M al final, que está refiriéndose a la humanidad como tal. Y después describe a Adán por su nombre y a Eva, pero ya se está refiriendo a la composición de la humanidad, que inicia con un hombre y con una mujer. Bueno, así es como llegamos al verso 6, que es el que vamos a estudiar hoy, o a partir del que vamos a estudiar hoy. Y con esto en mente, el verso 6 dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel. El primero ya estaba haciendo su trabajo, estaba presentando delante de los 144,000 lo que se necesita para que se mantengan, pero viene este otro ángel del cielo y dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Esto es importantísimo. En primer lugar, estamos hablando de que ya no son los 144,000 en este verso 6 que están predicando solamente, sino que está predicando el evangelio eterno el ángel que estamos mencionando aquí en el verso 6. Y vea lo que dice el verso 6: para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? El Señor lo único que nos enseña es más misericordia, misericordia sobre misericordia, y a pesar de que están predicando, es que a pesar no, sino que gracias a la predicación de que están haciendo los 144,000, pero no están siendo escuchados, tal vez por una parte de las personas, pero no por todas. Aún así, el Señor viene y envía a este ángel a predicar el evangelio eterno. Lo manda a predicar lo único que significa es una extensión
del mensaje del llamado a salvación. O sea, durante la tribulación, mis hermanos, se le va a seguir diciendo a la gente acerca del tema de la bestia y que no la adoren, que se alejen de eso. Este mensajero celestial va a estar llamando a todo el mundo a adorar, a honrar, a temer a Dios, porque Él está siendo revelado a través de la naturaleza, está siendo revelado a través de los acontecimientos, pero aún así, a pesar de que están viendo que se dio el arrebatamiento, a pesar de que se están viendo que el judío y el cristiano se unen durante la tribulación para predicar a Cristo, que eso es un milagro porque nunca se ha visto y solo se verá a partir de ese momento. A pesar de que están ellos escuchando a esos testigos alrededor del mundo predicando a Cristo, y a pesar de que están escuchando al ángel predicar el evangelio eterno, aún así continúan rechazando arrepentirse, continúan rechazando llegar a los pies del Señor y reconocer la necesidad que tenemos los seres humanos de la redención en Cristo. Aún así, ¿dónde lo vemos eso? En Romanos capítulo 1, en el verso 19, 18 en adelante, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, es lo que estamos leyendo en Apocalipsis, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la conducta del ser humano repetitiva, es la conducta que se dio en el tiempo de los jueces, ese rechazo a la llamada de Dios al arrepentimiento, ese rechazo a la misericordia, ese rechazo a la esperanza, es ese rechazo a las oportunidades. Y aún así, mis hermanos y mis hermanas, aún así, Dios sigue dándole oportunidad al hombre. Aún a pesar de todo eso, Dios sigue dándole oportunidad al hombre para que llegue y se arrepienta. En el verso 7 de Apocalipsis 14 dice, diciendo a gran voz, ¿qué están diciendo a gran voz? El ángel que está predicando a gran voz es gritando, casi que clamándole a la gente, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, que la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué increíble momento el que estamos viendo en el verso 7 de Apocalipsis 14. Qué increíble escenario el que estamos viendo desde el verso 1 de Apocalipsis 14. El Señor continúa llamando a la gente al arrepentimiento. El Señor, a pesar de que ya despreciaron la parucia, despreciaron que el Señor les quería evitar la tribulación, siguen insistiendo en su pecar, en su desafío a Dios, y el Señor continúa llamando. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado o nos ha dado a nosotros una oportunidad de promesa. Eso lo vamos a leer en Deuteronomio 7 y 9. El ser angelical lo que está predicando ya básicamente es el final del mensaje. Está avisando las consecuencias que tiene el despreciar la última o las últimas oportunidades. Así que esa oportunidad de promesa que está descrita en Deuteronomio 7, 9 al 10, que corresponde a la esencia de la misericordia, la vamos a entender leyendo a partir del verso 9 de Deuteronomio capítulo 7. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, escuche, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones no es sumar 1 más 1 hasta llegar a 1000. Lo que está dándonos a nosotros es una idea de la
cantidad de oportunidades que Dios nos puede dar a nosotros en 1000 generaciones. Nosotros no vamos a vivir 1000 generaciones. Nosotros vivimos una generación, pero esa misericordia pasa de generación en generación. Ese llamado al arrepentimiento pasa de generación en generación, y lo único que está reflejando es la oportunidad que Dios continúa dándole al ser humano de arrepentirse. Pero en el verso 10 advierte también y que da el pago en persona. Esto es increíblemente poderoso, porque cuando él dice que va a dar el pago en persona, quiere decir que Dios mismo va a dar ese pago en persona al que decide rechazar el mensaje y el llamado al arrepentimiento, al que decide despreciar la sangre de Cristo ya derramada y continuar en los afanes del mundo, continuar aprendiendo de la doctrina de la ramera, aprendiendo de la doctrina de las hijas de la ramera, siguiendo, abrazando la seducción de Jezabel, y que quieren seguir en eso. El Señor dice que le va a dar el pago en persona al que aborrece, destruyéndolos. O sea, y no se demora, con el que le odia, en persona le dará el pago. O sea, quien lo aborrece, ¿qué es lo que hace el Señor? Quien desprecia lo que Él está haciendo y aún extendiendo tanto la misericordia, va a llegar un momento en el que ya no hay más, ya no se puede seguir adelante, y el Señor va a dar el pago que está escrito en Romanos 6:23, cuando dice: porque la paga y es salario, es sueldo del pecado, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, cuando habla de que el salario del pecado, o sea, el pago, el sueldo del pecado, es porque está hablando de una vida práctica. Es como si se estuviera trabajando en este caso, para el enemigo, como si se estuviera sirviendo a el enemigo, pero no de una forma solamente física, sino por un pago, por un sueldo. Entonces, el pago que se va a recibir por eso, el sueldo que se va a recibir por eso, por continuar insistiendo en no glorificar a Dios, sino que glorificar el sistema, glorificar a los que son detractores del Señor, que lo aborrecen y aborrecen sus mandamientos y aborrecen sus lineamientos. El pago por eso, el salario por eso, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es dádiva? La dádiva, la palabra que está ahí de Dios, o el nombre que se le pone a Dios ahí, es harisma. O sea, harisma es el mérito, aprobación del supremo magistrado o del juez. ¿Qué es la dádiva de Dios? Es la aprobación que el Señor da, que el Padre da hacia el redimido por el mérito y aprobación en Cristo Jesús. Me voy a devolver un momento al texto para que lo veamos. Recuerde que la palabra es harisma del supremo magistrado. Esa dádiva es el mérito del supremo magistrado. No es mérito nuestro, no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hicimos. Ahora leamos Romanos 6:23, entendiendo lo que es esa dádiva, que es un harisma. Y repito, es un mérito, una aprobación. Dice: porque la paga, salario del pecado es muerte, más el mérito, la aprobación de Dios es vida eterna. ¿En quién? En nosotros. No, en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si leemos literalmente, es como que estuviéramos diciendo que por la influencia, por la figura de Cristo, por la influencia divina de Cristo en nuestros corazones, reflejando la vida de Cristo en nosotros, entonces podemos recibir vida eterna. O sea, es por lo que Cristo hizo, por los méritos de Él, por la aprobación de Él, que se toca a la puerta, que es nuestro corazón, para influenciar nuestro corazón al arrepentimiento, a la hora que nosotros logramos entender lo que significó el sacrificio de Cristo. Y eso significó vida eterna en Cristo nuestro Señor. Es el llamado que hace también en el Apocalipsis capítulo 3, verso 20 a la iglesia de la Odisea, cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo, quien abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
más que un llamado a salvación, que ya están esas iglesias dentro del plan de salvación, porque son iglesias, son 7 iglesias a las cuales el Señor está llamando al arrepentimiento. En este caso, tanto la Odisea como las otras iglesias son iglesias que han tomado por menosprecio la sangre de Cristo. Y se les llama y se les dice que regresen al sendero, que recuerden lo que se les ha enseñado, que abran la puerta para poder obtener la misericordia, pero para esto debe haber arrepentimiento. Ese es el llamado que se está haciendo. En el verso 8 del capítulo 14 de Apocalipsis, dice, otro ángel le siguió diciendo. Entonces viene y se presenta otro ángel que ya viene diciendo un mensaje concluyente de lo que está pasando ahí. Pero recuerden que estamos en un intermedio. O sea que el Señor está en el capítulo 11, 12, 13 y 14. Hace que observemos lo que pasó antes, lo que está pasando, para entender por qué tenemos o la humanidad tiene el destino que tiene. Que sea ya de gloria con Él o que sea de castigo eterno. Este ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando está hablando que cae la gran Babilonia, tenemos que recordar de dónde viene esta figura. Esta figura viene desde Nabucodonosor. Cuando Daniel le describe a él cómo él iba a tener el poder alrededor del mundo, cómo iba a gobernar alrededor del mundo, y que eso iba a ser permitido por Dios, fue lo que le pasó a Nabucodonosor, cuando él no reconoció a Dios, sino que dijo, ay, es que esto es lo que yo he construido, esto es lo que yo he hecho, e inmediatamente cambió como una bestia y quedó durante 7 años comiendo hasta pasto, porque olvidó que lo que estaba pasando era porque Dios se lo había permitido. En este caso, entendiendo que todo lo que está pasando no se sale del control de Dios, que todo lo que está sucediendo siempre está bajo el escrutinio del Señor y que el Señor tiene una salida con el fin de que en el proceso que se está dando en la tierra nos vayamos santificando. Es como una especie de ejercicio para poder llegar a la presencia de Dios santificados, porque si no, no tendríamos cero oportunidad. Tendríamos cero oportunidad porque si Cristo no viene, no muere y resucita, estaríamos condenados al infierno. Entonces el Señor viene, muere y resucita, nos permite a nosotros ser redimidos y en el proceso de nuestras vidas nos permite una formación para poder entender y aprender quién es Dios, el Padre, y quién es el Hijo, a lo que Jesús le llama vida en abundancia, vida eterna, vida en abundancia. ¿Y por qué está castigando a esta figura que le llama Babilonia, la gran ciudad? ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones, el mundo, el campo, la tierra, del vino del furor de su fornicación, el vino del furor. ¿Qué es el furor en este texto específicamente? El furor es un respirar fuerte, o sea, es como un resoplar, como que si saliera humo. Yo puse una figura ahí a la derecha, si la pueden observar, de un toro que está corneando al torero. Porque cuando si usted ha tenido la oportunidad de ver películas o ver corridas de toros, cuando el toro inclina la cabeza hacia el frente, está muy bravo y empieza a resoplar, ¿verdad? A respirar fuerte, a echar casi como un vaho por la nariz y el hocico de la furia que tiene, y con esa fuerza se va contra el torero y lo embiste. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Está haciendo con la doctrina, está resoplando, está atacando con fuerza. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a leer que él dice que tiene poco tiempo, él sabe que tiene poco tiempo. En el verso 12 nos dice así, del capítulo 12 de Apocalipsis, recordando lo que estudiamos la semana, creo que antepasada. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahí está el escenario de arriba. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, o sea, con esa furia, con ese furor, con ese resoplar. ¿Por qué? Porque sabe que tiene poco tiempo. Ahora, ¿desde cuándo el diablo viene resoplando? ¿Desde cuándo viene haciendo eso? Eso no está desde la tribulación, eso está desde el momento en que el hombre fue llevado a tentación por el mismo enemigo con el fin de estropear, según él,
lo que tenía Dios para el hombre, porque el hombre estaba viviendo tranquilo, el hombre, y repito, hombre y mujer, estoy hablando de la humanidad, hablaba con Dios todos los días, conversaban, Dios venía y compartía directamente con el hombre, y eso a Satanás no le gustaba, y no le gustaba por supuesto, porque cuando él estaba en el cielo, eso era lo que él hacía, era el ángel más cercano a Dios, era el más hermoso, el que tenía mucha sabiduría, mucha, respeto de los demás ángeles. Ahora usted me dice, entonces no es hermoso, no, sigue siendo hermoso, sigue siendo sabio y sigue siendo fuerte y poderoso, pero en corrupción. O sea, todo eso en corrupción. No es un diablillo rojo que huele a azufre, no, el diablo es espíritu, pero tiene esa fuerza, ese poder y esa hermosura continua. Haciéndolo de la misma manera, por eso no se presenta como un diablo lleno de azufre, porque eso no, eso es simplemente un invento del ser humano, sino que él se presenta como ángel de luz, se presenta como lo que al hombre le gusta, va a disfrazar todas las cosas malas de manera que parezcan buenas. Y por eso es que nos advierte el capítulo 14 que en los cielos se alegran y los que moran en ellos, porque se sabe que donde él desata su mayor ira, que va a ser durante la tribulación, eso va a traer alegría porque se sabe que se está cumpliendo ya el tiempo, se está acabando el tiempo. En el verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. El tercer ángel está cantando, está gritando, perdón, está enviando un mensaje donde dice, si alguno adora a la bestia es el sistema poderoso de pensamiento, el control por medio del adoctrinamiento, que ya lo hemos estudiado, espero que mantengan la idea bastante bien para no quedarme metido en esa explicación. A su imagen, la imagen es la representación que tiene el enemigo, el dragón en la tierra. Recordemos que él no es el que lo hace directamente, sino que él le otorga el poder a la bestia porque él no es omnisciente, él no es omnipresente, entonces utiliza el sistema humano, el sistema que los mismos humanos levantaron para adorar al dragón, a Satanás, ese mismo sistema que está comprendido dentro de lo que Daniel nos describió a nosotros, como es la parte financiera, económica, la parte que tiene que ver con los recursos para que el hombre se alimente, que fue una de las tentaciones que le puso Satanás a Jesús cuando le dice convierte estas piedras en pan, y entonces él entró por la parte de las necesidades físicas que tenía el Señor en ese momento, como era el hambre, para tentarlo desde el exterior, ¿verdad? Porque el Señor no tiene concupiscencias, el Señor no es como nosotros, que nosotros somos tentados por nuestra concupiscencia, que tenemos deseos internos, deseos corrompidos. El Señor no. El Señor no tiene nada en su interior, en su ser, que sea corrompido. Él es santo, Él es limpio, Él es inmaculado. Pero Satanás le ofrece desde el exterior, le ofrece cosas que por supuesto que Él no aceptó, porque Él es perfecto y Él es sin pecado. Bueno, pero el hombre sí, el hombre acepta esa representación del sistema, donde está la parte económica, donde está la parte cultural, donde están las ideologías, donde está la parte doctrinal, donde está el sistema de poder, donde está el reconocimiento, que es otra cosa que se le ofreció de parte de Satanás a nuestro Señor cuando le dijo, si te inclinares delante de mí, te entregaré todos los reinos. No le estaba diciendo ninguna mentira, porque los reinos se refería a toda esta maldad en la cual él controla, pero Jesús sabía claramente que no era la manera en la cual él iba a obtener la gloria, sino en la cruz, en la muerte y en la resurrección, obedeciendo al Padre hasta el final. Y también dice que el que recibe la marca en su frente o en su mano, que es la identidad, el que sí sincretiza con las primeras dos figuras, que sería el pensamiento, adoctrinamiento y la imagen de la bestia, quien se deja marcar por eso, se deja sellar por eso, entonces a ese es al que le está llamando la atención, a la cual le está diciendo que ya queda poco tiempo, que es necesario que se arrepientan estas personas para que entonces puedan recibir el beneficio del carisma, de lo que es el don, el mérito
depositado en Cristo, es el Cordero que está ahí delante de Dios, es el Cordero que está representando hacia la tierra la victoria con el fin de tomar lo que a él le corresponde por derecho. El verso 10 continúa diciendo, él también está refiriéndose al que está haciendo lo incorrecto, el que se está sincretizando, el que está haciendo obteniendo la marca por atender el mensaje de Satanás, representado, como les dije, en la ramera, representado en las hijas de la ramera, representado en la figura de Jezabel y representado, por supuesto, en la bestia del último tiempo que está durante la tribulación. Estas personas, porque él dice él también, pero se refiere a las personas, no a un individuo, él también beberá el vino de la ira de Dios. O sea, el que llegue a continuar a pesar de ese llamado al arrepentimiento, continuar cediendo, entregando lo poco que le queda de tiempo, de vida, de fuerza, en lugar de alabar y adorar a Dios como el ángel anterior estaba diciendo que se debe hacer. Que ha sido vaciado, que la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Lo cual está diciendo, cuando dice vaciado puro, está hablando de que la ira de Dios va a ser terrible ya para ese momento. Aún así, en medio de esa ira de Dios, continúa un llamado al arrepentimiento. Continúa un mensaje pidiéndole a las personas que reconozcan lo que está pasando. Una figura que nos ayuda a entender eso es en Génesis 19, cuando se dio el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Cuando se dio el juicio sobre Sodoma y Gomorra, el Señor envió 2 ángeles también, que es como representación de estos 2 testigos, 2 ángeles, para que llamaran a Lot y le advirtieran lo que estaba pasando. Ya Abraham había orado, había dicho que si hubiera una cantidad de personas, si estas personas se arrepentían, entonces que si Dios iba a enviar la ira sobre ese pueblo, y Dios dijo no, si hay 50 que no, y fue reduciéndose la cantidad de personas hasta que llegó el momento en que Abraham ya dejó de insistir y los únicos que fueron sacados de Sodoma y Gomorra, que representa el arrebatamiento, fueron su familia, y en medio de su familia venía la esposa de Lot, que decidió desobedecer lo que se le había indicado, volteó a ver para atrás. Y entonces, donde ella voltea a ver para atrás, se convierte en sal, que es una figura justamente de las personas que tienen que pasar por el castigo de la tribulación. Y Lot y sus hijas continuaron caminando el sendero para salir de ahí. Ya no vamos a hablar más de Lot y todo lo que sucede, porque solamente son figuras prácticas de lo que estamos leyendo acá. En Génesis 19, cuando eso sucede, cuando él envía a esos ángeles, dice así en el verso 24, entonces Jehová hizo llover. ¿Quién hizo llover? Jehová. Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿De parte de quién? De Jehová. ¿Por qué subrayó eso? Porque todo lo que está pasando, toda la ira viene de Jehová. Satanás no tiene ningún control. El único control que Satanás tiene es el que se le permite hacer para que las personas, en medio de los acontecimientos, busquen a Dios. La idea de permitirle estos últimos desplantes a Satanás es para que la gente se arrepienta, para que la gente busque a Dios. Dice el verso 25 de Génesis 19, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué es lo que está el Señor llamando la atención a través de los ángeles? ¿Qué está haciendo el Señor al llamarnos la atención cuando vemos la figura de Sodoma y Gomorra repetida o no repetida, sino replicada tal vez durante la tribulación? Lo que estamos viendo es que el hombre sigue rechazando a Dios, y vuelvo a repetir, ya para ese momento pasó el arrebatamiento, para ese momento los testigos están predicando, para ese momento los testigos van a ser asesinados, para ese momento el ángel va a estar llamando al arrepentimiento, que adoren a Dios y dejen de estar adorando a la bestia, y el hombre sigue constantemente haciendo lo mismo que ha venido haciendo durante todo el tiempo, rechazando el llamado al arrepentimiento que Dios le está dando, que el Señor está poniendo a través de cosas increíblemente milagrosas, como es cánticos desde los cielos,
como es el arrebatamiento, que es un milagro extraordinario y un mensaje a las naciones para arrepentimiento, a través de que vean resucitar a las personas que ellos mismos asesinan, a esos testigos alrededor del mundo, que no son dos personas, sino alrededor del mundo un grupo de personas, que los van a ver resucitar, y todo eso que hace, lo único que provoca en algunas personas o en muchas personas es el rechazo al llamado de nuestro Señor. En Hebreos capítulo 10, a esa conducta la describe de la siguiente manera, a partir del verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Expectación es básicamente cuando usted lee la palabra, la etimología de la palabra expectación, que es diferente a expectativa. La palabra lo que refleja es una ansiedad, una tensión que se está generando por la espera de un evento importante. O sea, por la espera del evento, de los juicios que se van a enfrentar. O sea, que a pesar de lo que están viendo, en lugar de arrepentirse, lo que genera es horror, pero ese horror no los lleva al arrepentimiento. Es un miedo que no los lleva al arrepentimiento, sino que más bien hay personas que se van a disque arrepentir, pero no hay arrepentimiento en su corazón, sino miedo a lo que está pasando. No es por miedo que nosotros tenemos que acercarnos al Señor. No es por lo que Dios nos da que nos tenemos que acercar a Él. Nos tenemos que acercar por reconocer la obra del Cordero, el que Él es digno y el que ha pagado con su sangre por cada uno de nosotros para redimirnos. O sea, el término de expectación y expectativa son diferentes, mis hermanos, porque la expectación, como le digo, es la inquietud de la espera, esa tensión, esa ansiedad. Mientras que expectativa es esperanza para poder llegar a alcanzar la promesa. Así que podemos esperar de dos maneras, en expectación o en expectativa. Ya no en el caso de nosotros, porque lo que estamos describiendo ahí es durante la tribulación, pero estamos hablando de esas personas que están pasando la tribulación. Habrán unos que están en expectativa, que son los testigos y los que se vayan arrepintiendo durante el tiempo de tribulación, o los que van a estar en expectación, que son aquellos que saben lo que va a pasar, porque sí básicamente saben lo que va a pasar, pero lo siguen rechazando, por ese endurecimiento del corazón. Jesús, cuando menciona la carta de divorcio o la carta de repudio, una de las cosas que él llama la atención cuando le preguntan por qué Moisés permitió dar carta de divorcio, él dice por la dureza de su corazón. O sea, cuando dice por la dureza de su corazón, es una referencia a que el hombre que adulteró o la mujer que adulteró debe de ir al arrepentimiento genuino, pedir perdón a su pareja y restaurar la relación de esa pareja. Y al hombre o la mujer que fueron la víctima debe tener el corazón perdonador para restaurar eso. Es lo que está pasando aquí. La incapacidad de perdonar o la incapacidad de arrepentirse en los seres humanos hace que queden en expectación de juicio, a pesar de que saben que lo que están haciendo es incorrecto. En el verso 31 del capítulo 25 del libro de Mateo dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Esa es la expectación que están teniendo estas personas y es la expectativa que están teniendo las otras. ¿Dónde va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar eso? En Apocalipsis capítulo 20, que lo estudiaremos más a profundidad cuando lleguemos a ese capítulo, dice así en el verso 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Yo quiero hacer una pausa aquí. Usted escucha que está huyendo, esto es una manera figurada de hablar, ya sabemos que es una simbología. Está diciendo que la tierra, imagínese el tamaño de la tierra, el cielo, imagínese el tamaño del cielo, aunque no lo podemos ni siquiera ni describir, están tratando de esconderse. O sea, así es el hombre o la mujer
que continúan pecando deliberadamente contra Dios, que continúan poniendo a Dios en segundo lugar sin respetar el primer mandamiento y el más grande de los mandamientos de amar a Dios por sobre todas las cosas, sobre personas, sobre circunstancias, sobre cosas y sobre sí mismo. Así va a pasar con las personas que continúan menospreciando la sangre de Cristo. Va a caer en una expectación de juicio de grandes y pequeños y no va a haber lugar donde esconderse. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, o sea, según sus hechos, la examinación de qué hicieron o qué no hicieron. Continuando con Apocalipsis capítulo 14, hablando de lo que está pasando en la tierra, hablando de lo que significa esto que está sucediendo y comparándolo con Sodoma y Gomorra, como lo dijimos, y será atormentado, ¿quién? Toda figura que haya entrado en contradicción, que haya entrado en desafío, con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Fue lo que leímos en Génesis para poder entenderlo un poco mejor. En el verso 11 del Apocalipsis 14, él hace una especie de guiño, o sea, un guiño es como cerrar el ojito, cuando alguien pasa y le cierran el ojo, es como tratando de llamar la atención. Él hace un guiño a Apocalipsis capítulo 6. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿El humo del tormento de quién? De esa gran Babilonia, de esas personas que decidieron sincretizarse con ese sistema, que decidieron continuar obedeciendo ese sistema, atendiendo ese sistema, atendiendo ese tipo de enseñanzas, atendiendo ese tipo de adoctrinamiento, uniéndose justamente a toda la idea satánica anti Dios que se está moviendo antes de la tribulación y durante la tribulación. Mayormente durante la tribulación, él hace un guiño. Y hace un guiño a las personas que se quedaron o siguen siendo asesinados durante tiempos de persecución. En el capítulo 6 es donde podemos observar el humo que está subiendo por los siglos de los siglos. Dice así el verso 9 del capítulo 6 de Apocalipsis, que ya lo estudiamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas las almas de los que habían sido muertos. ¿Dónde está el altar? En los cielos. ¿Y dónde está bajo el altar? En la tierra. Y dice que está viendo, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿De quién está hablando? De los que mueren durante la tribulación, porque ya el arrebatamiento se dio en el capítulo 4 y capítulo 5. Los que van muriendo, esos testimonios que están dándose, pero están siendo asesinados por el testimonio, y clamaban a gran voz estas personas diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ese es el humo del tormento que sube, que son las oraciones que estaban haciendo las personas para decirle cuándo, hasta cuándo. Ese es el guiño que está haciendo aquí, fijándose hacia atrás y diciéndole: ya se está cumpliendo. Esta es la última etapa. Y dice el verso 14, el capítulo 14, continúa la segunda parte del verso 11. Dice: y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Cuando dice no tienen reposo, está hablando que van a caer en una condenación eterna los que sigan actuando conforme al espíritu de la bestia, conforme al espíritu del anticristo, conforme al espíritu de la maldad. Verso 12 del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál paciencia? ¿Cuál es la paciencia de los santos? Recuerde que estaban clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Son esas almas que están debajo del altar. ¿Y por qué están clamando? Porque están confiados en la promesa que hizo el Señor de que ninguno de los que me diste se perdió o se perderá. En el verso 13 de Apocalipsis capítulo 14,
dice así: oí una gran voz desde el cielo que decía, escribe. Juan viene, ve todo este escenario que ya viene tomando cuerpo, está en una posición en la cual está describiendo la razón por la cual se van a dar los juicios de las copas, por la cual se va a tocar ya la última trompeta, por la cual el Señor va a hacer que caiga la ira en su totalidad en la tierra. Y entonces dice, ahora sí escriba, bienaventurados de aquí en adelante. ¿De aquí en adelante? ¿Cómo de aquí en adelante? De aquí en adelante es durante la tribulación. Bienaventurados de aquí en adelante es la gente que está recibiendo el mensaje durante la tribulación y la gente que está predicando durante la tribulación. Bienaventurado no es un estado emocional, es un estatus delante de Dios, buenaventura. Cómo Dios nos ve o cómo Dios ve a esas personas, no como sentenciados al fuego eterno, sino como salvos porque fueron sellados por el Espíritu Santo, y lo que es sellado por el Espíritu Santo tiene garantía de salvación, que aunque se hayan portado inadecuadamente, aunque no hayan sido sensatos, les permite santificarse durante el tiempo de tribulación. Lo cual no deberíamos anhelar nosotros pasar por ese tiempo de tribulación, sino que lo que deberíamos de anhelar nosotros es que el Señor nos lleve cuando Él viene por la novia, por las vírgenes que deberían de estar atentas, esas 5 vírgenes representadas en Efraín y representadas en Dan. Dice, bienaventurado de aquí en adelante, tiempo de tribulación, los muertos que mueren en el Señor, los muertos que mueren en el Señor, o sea, los que son asesinados. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando justamente de lo que acabamos de leer del capítulo 6, verso 11. Cuando ellos están clamando y les están diciendo, esperen un poquito de tiempo hasta que la totalidad de los redimidos sea completada. Dice, verso 11 del capítulo 6 de Apocalipsis, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. O sea, le está diciendo, ya casi se termina esto, estamos ya en las últimas, pero estamos dando la oportunidad que a través de estos hermanos que están muriendo en sacrificio, que están sellados y Satanás no se los puede quitar a Cristo, a través de ellos que están muriendo porque se les encomendó una tarea para que a través del testimonio de ellos otras personas lleguen al arrepentimiento. Tranquilos, ya falta poco. Y miré, dice el verso 14 del libro de Apocalipsis, dice así, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto es importantísimo, mis hermanos. Él está viendo, o sea, Juan está viendo en la acción del primer ángel una primera poda. Cuando se está dando la predicación, se está dando una poda. ¿Qué es una poda? Una poda es quitar ramas que son superfluas de los árboles, o sea, que están de más, para que la rama principal, aquí lo pueden ver en el dibujito, para que la rama principal pueda retoñar y se quitan las ramas malas, se apartan esas ramas malas para que el árbol pueda agarrar fuerza. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con la primera poda? Con la primera poda, lo que se está haciendo, está quitando las ramas malas, o sea, está quitando lo que no le gustó a Dios o no le agrada a Dios para que el árbol agarre fuerza. Ahora usted me pregunta, pastor, pero esto no lo entiendo. Digamos, esa hoz aguda que es diseñada para cosechar el fruto, o mejor dicho, para podar antes de que el fruto sea dado, lo que se dio fue el arrebatamiento. Entonces, como se dio el arrebatamiento, entonces quitó lo que es malo. No, quitó lo que es malo, pero no a nuestro concepto, sino a la inversa. O sea, cuando él dice que se tomará el trigo y se pone en el lagar para que después lo que queda sea quemado, tenemos que entender cómo está la figura justamente de la cosecha. Cuando el trigo se toma, entonces lo que se hacía era que se ponía abajo una especie de manto grande, el trigo se agarraba con la mano o
o con algún instrumento y se golpeaba. El trigo que caía donde se estaba golpeando caía en el manto, eso se recogía para llevarlo al lagar y ¿cómo se llama esto? Las varillitas que quedan, no sé si así se llama, o lo que, de donde está el trigo sostenido, eso se quema, eso se pone a quemar. Bueno, ese golpe que se está dando justamente, ¿cómo se llama, Alejandro? No, no Se le, llama la paja. las fajas, así es como dijo, no le entendí, es que No, la paja, la paja. alguien me lo repite, porque es que el micrófono de él tiene un sonido raro. Paja, paja, Faja, paja. P de papá, A, paja, ah, ya, J, A. ya, ahora sí, pajas, gracias. La Ajá, paja. Bueno, ajá. eso que queda, muchas gracias, mi hermana. Eso que queda en la mano es lo que se tira al fuego. Y lo que queda bueno se pone en el lagar. Eso es lo que está haciendo. Está tomando unos delante de la presencia de Dios y los otros los está tirando al fuego. Pero si Dios dice que ninguno de los que me diste es que se perdió, entonces ¿por qué los está tirando al fuego? Es el proceso de santificación durante la tribulación. Es lo mismo que vemos cuando hablamos de de el reino de los cielos en el capítulo 13 del libro de Mateo. Entonces dice que uno sentado en el trono, dice, semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, es el que va a hacer el corte, el que va a podar la planta. Así en el verso 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y escuche lo que dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de llegar, la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Primero la poda, quita lo que él quiere llevarse para el lagar, deja la rama completa y ahora entonces esta rama se fortalece y da fruto. Estamos hablando de los que se quedaron de testigos predicando. Entonces, por haber sido insensatos, desobedientes, los judíos que no se convirtieron a Cristo, que no entendieron que el Mesías era Cristo o no aceptaron aunque lo entendieran, y las personas que están representadas en Manasés, que se quedaron porque quisieron seguir practicando las cosas que el mundo les ofrece, las actividades que el mundo les ofrece, las cosas que les llenan el vientre, dijo Pablo, o sea, trabajan para sí mismos, simple y sencillamente por los afanes de la vida. Entonces estas personas se quedaron ahí porque se podó, quedó la rama y empieza a crecer una rama nueva que da frutos. Esa rama nueva que da frutos durante la tribulación es las personas que están predicando y van sumando a otras personas al arrepentimiento por su testimonio y por su prédica. Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Verso 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda, o sea, una segunda poda. ¿Cómo una segunda poda, pastor? ¿Cómo? O sea, ya hizo una poda, ahora va a hacer una segunda poda. Sí, porque está reflejando primero la poda que se dio durante el arrebatamiento y la poda que se está dando durante el proceso de la tribulación. Y en esa segunda poda, escuche lo que dice, salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, el que va a podar, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Qué es la vendimia? La vendimia es una celebración, una fiesta. O sea, básicamente es la acción de hacer una fiesta para recoger el fruto. ¿Cuándo sucede lo de la vendimia? O sea, ¿en qué momento sucede la vendimia? Leámoslo en Mateo capítulo 13, verso 30 para entenderlo. Dice, dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla con manojos para quemarla, pero recoged el trigo a mi granero. O sea, la vendimia no la hacen las personas, la vendimia del Apocalipsis la hacen los mismos ángeles. Entonces el ángel arrojó
su hoz a la tierra, vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo él en este momento? Cuando él está separando lo que son unos frutos de otros y el fruto bueno lo está arrojando en el fruto que tiene que ser vendimiado durante la tribulación, lo está arrojando en el lagar de la ira de Dios. Porque recuerde que estamos en tiempos de tribulación. Recoge las uvas maduras, guarda las uvas maduras, las uvas buenas, y después viene y va a vendimiar aquellas que tuvieron que producirse en tiempos de tribulación, lo que salió después de esas uvas o esas vírgenes insensatas que tuvieron que quedarse ahí para ser pisadas dentro del lagar. A ver si lo explico en el verso 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Lo que él está haciendo Juan, es mencionando Isaías 63, versos 1 al 6, que está refiriéndose justamente a lo que es pisar el lagar. ¿Qué es pisar el lagar? Pisar el lagar, como ustedes lo ven en la figura de la derecha, es que se ponían las uvas en el piso, se empiezan a majar para sacarles el jugo. Se les empieza a ejercer presión para sacarles el jugo. Eso es lo que sucede durante la tribulación. Lo que está reflejando es la magnitud de la ira de Dios. Cuando vemos la magnitud de la ira de Dios, es un vistazo hacia adelante, hacia el capítulo 16 y capítulo 19 de Apocalipsis, que está reflejado en la batalla del Armagedón. O sea, ya, como quien dice, el fin, ya lo último que hay de oportunidad. Y usted me dice, pero hace tiempo viene diciendo lo último, lo último, lo último. Entonces, ¿cuándo va a ser lo último? Es que eso es lo maravilloso de Dios. Que cada vez que parece que ya no hay más, continúa Él llamando nuestra atención. Algunos ven esta figura del Armagedón como simbólica, básicamente, lo cual nosotros no podemos debatir porque sería especular. No podemos decir si va a haber una batalla física del Armagedón, si no va a haber una batalla física. Ya recordemos que hablamos que según algunos intérpretes se va a pasar a pie en sandalias por todo lo que es el camino hasta Jerusalén para destruir Jerusalén durante tiempos del Armagedón, y eso no es posible. No es posible en estos tiempos porque en estos tiempos hay armas nucleares, hay aviones supersónicos, hay muchas formas incluso de guerra en la cual ni siquiera media la presencia humana. Están los drones, creo que es como se llaman, estos aviones no tripulados por un ser humano, sino que son aviones enviados para disparar, para enviar bombas sobre otro territorio. Lo que sí está claro, mis hermanos y mis hermanas, o sea, ya cuando entremos a la batalla del Armagedón vamos a ver las figuras de ahí, pero lo que sí está claro, que aunque sea eso una simbología, porque cuando habla de que la sangre va a ser derramada y va a llegar hasta a los caballos, ¿cómo se llama esto? Hasta el cuellito de los caballos. O sea, estamos hablando de un montón de sangre en un espacio enorme. Creo que son 200,000 kilómetros cuadrados. La verdad es que no lo recuerdo en este momento, pero eso es mucha sangre. ¿Cuántos caballos hay que matar para que la sangre suba hasta ahí? Y no van a ir a caballos. Yo le voy a decir que eso pudo haber sido, si hubiera sido así en los tiempos de los otomanos, en los tiempos antiguos, pero en la actualidad no. O sea, ¿cuántos caballos hay que matar para que tantísima sangre cubra todo ese territorio? No, eso son figuras simbólicas. Pero lo que sí no es simbólico, mis hermanos y mis hermanas, es que el juicio se va a dar sobre la tierra. El juicio que se va a dar debe producir arrepentimiento, y no arrepentimiento carnal, como el hombre lo hace por miedo. Este arrepentimiento carnal, que es causado por el miedo, no es alguien que se arrepiente genuinamente, sino es alguien simplemente que está asustado. Eso pasa. Una muchacha, para darle un ejemplo, viene y queda embarazada siendo soltera y siendo una niña, entonces se asusta cuando el periodo se le detiene porque tal vez tuvo relaciones con el chico y cayó en el pecado de la fornicación.
Pero resulta que cuando ya le viene el periodo, entonces se le quita el miedo y sigue haciendo lo mismo. Eso pasa con el hombre que tal vez viene y toma y toma y toma y toma y empieza a vomitar sangre y empieza a ver pedazos de coágulos saliendo por su boca y dice, ay, me voy a morir, Señor, perdóname, no vuelvo a tomar. Entonces viene, lo curan y una vez que está sano, vuelve de nuevo a empezar a tomar. Un hombre que la mujer viene y le perdona la falta del adulterio, y entonces el hombre viene y como va a perder su matrimonio, se porta bien por un tiempo, y después de que se porta bien por un tiempo, entonces vuelve a caer en lo mismo y vuelve a caer con otra persona, con otra mujer, y ahí vamos. Ese es el ciclo del miedo al castigo. Eso no es arrepentimiento, es justo lo que vamos a aprender en la figura del milenio. Mucha gente ahí no está genuinamente arrepentida, sino solamente porque se le quitó el efecto del tentador, se ató a Satanás y por eso no actúan en desafío hacia Dios. Se suelta a Satanás y otra vez vuelven a caer porque la naturaleza del hombre debe ser cambiada. Spurgeon lo dice de esta manera: este arrepentimiento carnal es causado por el temor. Pregunta. Spurgeon dice, ¿no se arrepiente cada ladrón de su robo cuando es condenado y enviado a la cárcel? Arrepentimiento entre comillas, porque es lo que Spurgeon está indicando. ¿No se arrepiente cada asesino de su crimen cuando está debajo del árbol fatal? O sea, cuando lo van a ahorcar. Si le van a ahorcar, no está arrepentido ahí. ¿Pero por qué está arrepentido? Porque lo van a ahorcar. ¿Por qué está arrepentido el hombre que está en prisión? Porque está en prisión. Pero si lo sueltan de prisión o le quitan del cuello la cuerda para ahorcarlo, entonces vuelve a caer en lo mismo. Justamente para que eso no pase es que se está dando esta figura del lagar. Y cuando habla de la figura de los frenos de caballo por 600,000 estadios, por 1,600 estadios, hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios, lo que está hablando es de una figura que nos va a traer a nosotros a la mente la dimensión de la ira de Dios para ese momento, la dimensión de la ira de Dios. Entonces eso puede producir dos cosas. Puede producir arrepentimiento en algunos o miedo en otros. Le pregunto a usted, mi hermano y mi hermana, mi pregunta es cuando usted llega y el Señor viene y habla a su corazón en una de las clases, en una prédica, sea conmigo, sea con otro predicador, cuando usted mismo está leyendo la Biblia o usted misma está leyendo la Biblia y Dios toca el corazón, ¿qué produce en ese corazón? ¿Arrepentimiento o simplemente remordimiento o miedo al castigo? La diferencia, ¿sabe dónde se conoce? Cuando volvemos a caer a hacer lo mismo. Cada vez que caemos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, ahí no hubo arrepentimiento. Porque si hay arrepentimiento, hay cambio de naturaleza. Pero si no hay arrepentimiento, lo único que hay es miedo al castigo, vergüenza o haber sido descubierto y se vuelve a caer en lo mismo. Es esas personas que llegan y dicen, wow, qué maravillosa la palabra de Dios, me ha tocado el corazón, que se portan bien durante unos días, unos meses o unos años y vuelven a caer en lo mismo. ¿Por qué vuelven a caer en lo mismo? Por lo que Spurgeon está diciendo, porque hubo una respuesta delante del castigo, delante del miedo, delante de la expectación. Pero, ¿dónde yo me doy cuenta justamente que eso se dio? Cuando la persona vuelve a caer en el pecado después de haber conocido la gracia de Dios, después de haber conocido el llamado al arrepentimiento, después de haber conocido el sacrificio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola, verso 28 de Hebreos 10, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? O sea, si ya conocemos, si ya sabemos que Dios algo no le gusta, ¿por qué lo seguimos haciendo? Lo seguimos haciendo porque no hay arrepentimiento. Y ahí es donde está la llamada de atención. Dice, ¿cuánto cree que merece una persona que sigue pisoteando la sangre del Hijo de Dios? Que ya sabe que eso no le gusta a Dios, que ya sabe que eso no le agrada a Dios, pero lo sigue haciendo
¿Qué es lo que necesita? Dice. Una persona que da por inmunda la sangre. ¿Por qué una persona hace eso? Porque no hay arrepentimiento y lo que hace es afrenta al Espíritu de la gracia. ¿Qué es lo que dice el Señor a través del escritor de Hebreos en el verso 30 del capítulo 10? Pues conocemos el que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo y dice en el verso 31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Aquí quedamos, dejamos el capítulo 15 para estudiarlo la próxima semana. Me quedo con esa frase, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo, un Dios airado, un Dios que no va a pasar por alto, que se pisotee el sacrificio de su Hijo, el Santo de Israel, el Inmaculado, el que no tenía por qué venir a morir en esa cruz. Él estaba bien en los cielos, Él estaba bien en su trono, Él renunció a eso por usted y por mí para agradar al Padre, para reconciliar al hombre con Dios, para devolvernos al Edén, pero seguimos y seguimos haciendo lo que a él no le agrada. Seguimos y seguimos dando por menosprecio el sacrificio de Cristo, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, Padre, devuélveme la gloria que antes tuve antes de la fundación del mundo. O sea, Señor, devuélveme que me vean en gloria, que me vean con respeto, que me vean en adoración, que me vean en majestad, que me vean en obediencia, que me vean como lo que soy, como Dios. Entonces, al despreciar eso, al menospreciar eso, a poner por encima del primer mandamiento personas, sean familias, sean hermanos, sean papás, como el Señor lo dice muy claro, quien ponga a su padre, madre, hermanos, hermanas antes que a mí, no es digno de mí. El que haga eso, el que ponga cosas por encima del Señor, el que ponga circunstancias por encima del Señor, me refiero a circunstancias, es tiempos por encima del Señor. El que continúe haciendo ese tipo de conductas, ¿qué es lo que le puede esperar? Una horrenda expectación de juicio. Se puede dar desde aquí hasta la tribulación, porque puede ser un juicio local que nos llame a nosotros a arreglar las cuentas con Dios, que nos llame a nosotros a recapacitar, como lo dijo él cuando le dijo en Jeremías a su pueblo, le dijo, tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, y los estaba mandando 70 años en cautiverio, los estaba mandando 70 años como esclavos de Babilonia, pero les dijo, pero que cuando salieran de ahí iban a regresar con un corazón genuino. Y con ese corazón genuino entonces él sí los iba a escuchar. Pensamientos de bien y no de mal no significa que nos evita pasar por la tribulación si es necesario. Pero si tenemos un corazón dispuesto a honrarlo, a obedecer sus mandamientos, a acatar lo que él dice, a ponerlo en primer lugar como él dice que debe ser, amarlo con toda nuestra mente, corazón, fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, amarlo con todo, con esa integridad y ponerlo de primero, no vamos a necesitar de ser pasados por el fuego. Pero si no lo hacemos y continuamos poniéndolo en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, pues sí vamos a pasar por ese juicio y por esa expectación de juicio. Puede ser en nuestra vida diaria, puede ser durante la tribulación. Así que mis hermanos y mis hermanas, cierro con esa frase y la otra semana seguimos estudiando. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.